Sí, buenas tardes a todos nuevamente para darle seguimiento al programa del día de hoy del Tercer Congreso Internacional Cultura de Paz desde las Mujeres. Les damos la más cordial de las bienvenidas a todos los panelistas que nos acompañan el día de hoy y también por Facebook Live. Gracias por acompañarnos. Bueno, Cultura de Paz desde las Mujeres, diversas como visiones, el H Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente les da la más cordial bienvenida a la conferencia ¿Sirve o no el mecanismo de alerta de violencia de género en México? E iniciamos con la presentación de nuestra conferencista, la doctora María Teresa Guerra Ochoa, fundadora del colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses AC. Bienvenida, doctora, buenas tardes a su conferencia, que en un momento más iniciamos. Enseguida, buenas tardes. Y buenas tardes, doctora. Enseguida le solicito el uso de la voz a María Esther Valdés Leiva para que nos presente la semblanza de la conferencista. Adelante, María Esther. Es un gusto acompañarlas y acompañarlos en la conferencia ¿Sirve o no el mecanismo de alerta de violencia de género en México?, en la que participará la doctora María Teresa Guerra Ochoa. Para dar inicio a la conferencia, daré lectura a una breve semblanza de la doctora Tere Guerra. Es profesora e investigadora en programas de licenciatura y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de 1979 a 2008. Autora de 4 libros y de más de 50 artículos académicos sobre temas de derecho laboral, seguridad social, derechos de las mujeres y derechos humanos, publicados por diversas universidades del país y el extranjero. Abogada litigante con experiencia en materia laboral, seguridad social y amparo desde 1991 a la fecha. Doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, titulada con la tesis La contratación colectiva de trabajo en México. Postdoctorada por la Universidad de Arizona, con una investigación sobre derecho laboral comparado entre México y Estados Unidos. Exdiputada local en la 61 legislatura del H Congreso del Estado de Sinaloa. Activista social, columnista de diarios locales, colaboradora de radio e integrante de diversos organismos académicos y de asociaciones no gubernamentales que elaboran en pro de los derechos de las mujeres y los derechos humanos. Fundadora, expresidenta, actualmente vocal de colectivo de mujeres activas sinaloenses AC. Adelante con su participación, doctora. Sí, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Hablar de la violencia de género en este mes y bueno, y en este año ha sido la verdad algo bastante complicado para las mujeres, pero hablar en específico de la alerta de violencia de género, pues es hablar de un mecanismo singular que solamente existe en México. Hay que remontarnos un poco a cuáles son los orígenes de la alerta de violencia de género y recordar que cuando se aprueba la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en febrero del 2007, es precisamente cuando se aprueba este mecanismo. Este mecanismo, como he dicho, no es un mecanismo que exista en otros países, solamente existe en México. Fue concebido a partir de que se hace el análisis de cuando se aprueba la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fue concebido como una medida extraordinaria y fue concebido precisamente en este contexto de aumento de la violencia feminicida en México y en varias entidades del país. Se concibió precisamente como una medida, como su palabra lo dice, es una alerta. Una alerta se emite cuando hay condiciones extraordinarias, cuando hay un incremento significativo de la violencia. No es un mecanismo para resolver las carencias ordinarias. Se supone que es un mecanismo precisamente para activar a las autoridades y ponerlas en condición de alerta y de emergencia. Decía, este mecanismo se aprueba en 2007. Sin embargo, lo que vamos a encontrar con el devenir del tiempo es que la mayoría de las autoridades tuvieron temor cuando se hablaba de alerta de violencia de género. Y desde el arranque, el alerta de violencia de género va a ser una medida que se politiza y vamos a encontrar que va a haber oposición de los gobiernos locales para efecto de que se aprobara la declaratoria de alerta de violencia de género.
sentían, y estos eran los argumentos que se daban a partir de que se aprueba, porque a partir de que se aprueba empiezan a fluir las solicitudes. En la mayoría del territorio nacional, ya para entonces, 2007, había un incremento de la violencia contra las mujeres. Entonces, en este contexto, empiezan a hacerse las solicitudes. Hay que recordar que el procedimiento que se establece es que las organizaciones de la sociedad civil son las que hacen llegar la solicitud para la declaratoria de alerta de violencia de género. Esta solicitud se presenta actualmente ante CONAVIM, que depende de la Secretaría de Gobernación, y bueno, se supone que una vez que se hace el estudio de la solicitud, una vez que se evalúa cuáles son los fundamentos, se hace la declaratoria o no de alerta. Pero regresando al origen de la alerta de violencia de género, decir que cuando empieza precisamente a hacerse las primeras solicitudes, lo que hay es una oposición de los gobiernos estatales. Consideraban que era como poner un tache a los gobiernos. Incluso se llegó a argumentar que si se hacía la declaratoria de alerta de violencia de género, esto podría significar una disminución de sus actividades económicas y una afectación al turismo. Así lo llegaron a expresar, y lo que vamos a encontrar es que las primeras solicitudes de alerta de violencia de género todas fueron rechazadas. Va a ser hasta que se reforma el reglamento, hasta que se aprueba un reglamento, porque originalmente se aprueba el mecanismo de alerta de violencia de género, se incluye en la ley, pero no existía un reglamento. Posteriormente se hace un reglamento, y este reglamento se aprueba primero en 2008 y posteriormente se reforma el reglamento para el 2013. Y entonces las primeras solicitudes de alerta de violencia de género se van a hacer con el reglamento 2008. Este reglamento, como era, si se quiere, menos explícito, menos, tenía varias fallas, lo que va a dar lugar es que muchas de las solicitudes no se aprueben. Pero además por la politización del tema. En la pregunta o el tema que nosotros hemos abordado esta tarde es: ¿sirve o no el mecanismo? Con eso vamos a concluir con esa respuesta de si sirve o no el mecanismo. Realmente quiero decir que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es una ley de avanzada, y por lo tanto considero que el mecanismo de alerta de violencia de género fue concebido por mujeres comprometidas en el combate a la violencia contra las mujeres. Fue una buena intención que en el devenir del tiempo ha tenido cierto desgaste, también hay que comentarlo, porque de pronto escuchamos expresiones, particularmente en Sinaloa, en todos los estados, como es el caso de Guerrero, Veracruz, en todos los estados donde hay declaratoria de alerta de violencia de género, que lo que expresan es: aún con la alerta de violencia de género, la violencia no se detiene. Y entonces, por eso hablamos de que hay un cierto desgaste. Pero el mecanismo de alerta de violencia de género, como lo hemos comentado, está contemplado en la ley. Hay una definición que establece que esta declaratoria de alerta de violencia de género se hace cuando hay un incremento significativo, y es con la idea de detener esa violencia feminicida y activar a las autoridades, obligar a las autoridades a que actúen. Hay que recordar que todas las alertas, cuando se emiten, se hacen en condiciones de emergencia. Hay alerta cuando hay un huracán, hay alerta cuando hay un terremoto, y se obliga a las autoridades a establecer un nivel de coordinación. ¿Cuál es el problema o cuál ha sido de alguna manera parte de la falla que tiene la alerta de violencia de género? El gran problema en México es que todas las leyes que hablan del combate a la violencia y la erradicación de la violencia de género, de alguna manera en México son leyes recientes, de alguna manera son leyes nuevas, y vamos a encontrar que muchas de ellas no tienen los mecanismos de coerción para su aplicación. Yo siempre he dicho que una ley que es solamente declarativa, una ley que no contiene las sanciones, que no tiene consecuencias con su inaplicación, pues es una ley imperfecta. Y de alguna manera, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es una ley imperfecta. Es una ley que hace una serie de postulados, una serie de declaraciones en el sentido de tratar de garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, la inaplicación de la misma no tiene consecuencias. En el caso de la alerta de violencia de género, a partir de la reglamentación y sobre todo con el reglamento que se aprueba en el 2013, se va a perfeccionar un poco, pero vamos a encontrar actualmente incluso
En el caso de Sinaloa, por decir algo, hay una declaratoria de alerta de violencia de género, de lo cual va a hablar mayor amplitud en un momento más la compañera Natalia Reyes, que es también una experta en este tema y que ha acompañado al colectivo de mujeres, tanto en la solicitud, ha sido proveente de la declaratoria de alerta de género, igual que su servidora. Bueno, pues, pero en el caso de Sinaloa, 5 municipios fueron considerados en la declaratoria de alerta de violencia de género. Sin embargo, nosotros preguntamos a las autoridades de esos municipios, de esos 5 municipios, ¿qué es el alerta de género? Muy probablemente nos vamos a encontrar que las autoridades no saben qué es la alerta de violencia de género. Ni siquiera saben que existe. En Sinaloa se decretó desde el 2017 y nos hemos encontrado con que las autoridades de los diferentes niveles de mando de gobierno estatal, estamos hablando desde la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Desarrollo Económico, y hablo de Secretaría de Finanzas porque tiene que ver, tiene que etiquetarse presupuesto para erradicar la violencia y para atender la violencia contra las mujeres. Cuando dimos ese recorrido, la verdad es que ninguno de ellos sabía qué era la alerta de violencia de género, ni siquiera sabían que en Sinaloa se había decretado la alerta de violencia de género. Entonces, como es una ley de alguna manera reciente, estamos hablando de una ley que tiene 13 años y que la alerta de violencia de género se ha ido perfeccionando y que el actual reglamento, estamos hablando de un reglamento que tiene 7 años, muchas veces nos hemos encontrado que cuando las leyes son jóvenes, no solamente no se conocen, sino que no se aplican. Y entonces eso es lo que vamos a encontrar todavía con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y es lo que vamos a encontrar con uno de sus mecanismos más importantes, como es la alerta de violencia de género. Fue concebida en un contexto donde en México se daban se daban acciones afirmativas y se daban pasos adelante a favor de los derechos de las mujeres. Hay que decir que este devenir pues es una lucha que se ha dado desde el siglo pasado. Sin embargo, el conquistar los derechos ha sido de alguna manera acciones de alguna forma recientes. Si la Ley General de Acceso fue aprobada en 2007, la Ley de Igualdad fue aprobada en 2006, algunas y otras en 2009, pues estamos hablando de alguna forma de leyes jóvenes. Hemos visto cada vez más también acciones afirmativas en el tema de la paridad de género para que haya igual número de hombres y mujeres a nivel de los espacios públicos. Esos también son acciones afirmativas y son pasos que se han venido dando. Sin embargo, en el tema de violencia de género, la verdad es que los avances no han sido en el nivel que quisiéramos. Con alerta o sin alerta, la violencia contra las mujeres en el país sigue creciendo. Sigue creciendo a nivel federal porque estamos hablando de que, según la estadística gubernamental, aproximadamente se asesinan a 10 mujeres al día en el país. Sigue creciendo porque aún con la declaratoria de alerta de violencia de género, en varios estados como Veracruz, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, pues vamos a encontrar una profundización de la violencia. Entonces, volvemos a la pregunta de origen. ¿Sirve o no sirve el mecanismo de alerta de violencia de género? Cuando no hay voluntad política, cuando no hay la disposición a cumplir con una normativa y cuando la normativa no tiene las sanciones, entonces, por la inaplicabilidad de la misma, entonces evidentemente no es solamente la alerta de violencia de género lo que va a tener un incumplimiento, va a ser en general la ley. Yo creo que el problema no es en sí el mecanismo de alerta de violencia de género. Creo que el problema que tenemos en el país es que la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es una ley imperfecta. Es una ley que se aprueba sin incluir un capítulo de consecuencias en caso de que la ley no se respete. Esto es igual que si tuviéramos un código penal que establezca que hay una prohibición para robar y no tuviera consecuencias el que el robo se cometa. Es lo mismo, estamos hablando de una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que describe cuáles son las modalidades de violencia, habla de la violencia escolar, habla de la violencia laboral, habla de la violencia psicológica, habla de violencia económica. Es una ley de avanzada, es una buena ley, pero solamente se quedó en el término declarativo. ¿Por qué? Porque esta ley de alguna manera tomó lo que existe a nivel internacional en las convenciones internacionales. Y en las convenciones internacionales, por las características de ser un derecho internacional,
es común que no se establezcan sanciones, es más complicado a nivel internacional establecer sanciones. Como el modelo que se sigue de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia son las convenciones internacionales, lo que vamos a tener, sobre todo la Convención Belén do Pará y la declaratoria de la CEDAW, lo que toma la Ley General de Acceso son estas convenciones. Entonces lo que vamos a encontrar es que no incluyó un capítulo de consecuencias para su inaplicación. Igual entonces esto que no tiene la ley no lo va a tener la alerta de violencia de género. No hay consecuencias para la no aplicación. En otras palabras, no es que el mecanismo no sirva, lo que es incompleto es la ley y por lo tanto el mecanismo que es parte de la ley está incompleto. Nosotros como organización, esto lo va a platicar más ampliamente Natalia, en el caso de Sinaloa, como colectivo de mujeres activas sinaloenses, promovimos la declaratoria de alerta de violencia de género. Al igual que nosotros, varias organizaciones ciudadanas en el resto del país, más de 15 estados, hay declaratoria de alerta de violencia de género. Y bueno, confiábamos en que con este mecanismo íbamos a hacer que las autoridades se activaran. Pero también, ¿cuál es el problema? El problema es que la alerta de violencia de género es una medida extraordinaria y se supone que debe generar de las autoridades estatales y municipales y federales acciones extraordinarias. Pero lo que nos hemos encontrado es que lo ordinario no funciona. No está funcionando como debe lo ordinario. ¿Qué significa esto? Sí, mucho de lo que se contempla cuando se habla de la declaratoria de alerta de género es el tema de la desatención de las víctimas, es el tema del aumento de la impunidad en el caso de los feminicidios, es el aumento de la violencia sexual, es el tema de el aumento de la violencia familiar. Y lo que nosotros vamos a encontrar es que en las agencias del Ministerio Público no funciona lo ordinario. No hay suficientes agentes, no hay suficientes peritos, hay incluso un decremento de los espacios para atender a las mujeres que son violentadas, como es el caso de los albergues. Hay un decremento también a veces de presupuesto para atender a las víctimas de violencia, a las mujeres que son víctimas de violencia. Encontramos que temas como lo que son las órdenes de protección solamente quedan en el papel. No se está protegiendo verdaderamente a las mujeres que exigen las órdenes de restricción porque no existe la infraestructura para atenderlas. Entonces, si todo esto que es lo ordinario no está funcionando, evidentemente no existen condiciones entonces tampoco para lo ordinario. ¿Para qué ha servido entonces la declaratoria de alerta de violencia de género? Ha servido para obligar a las autoridades a coordinarse. Ha servido para que la autoridad federal, cuando menos, establezca mecanismos de comunicación, si se quieren, de vigilancia con las autoridades locales. Si no fuera por la declaratoria de alerta de violencia de género que existe en Sinaloa, aunque sea ocasionalmente, pero ni ocasionalmente, sería quizá esa vigilancia que CONAVIM ha tratado de hacer, aunque sea parcialmente, para Sinaloa, el sentar a las autoridades, al Instituto de las Mujeres, sentar al grupo multidisciplinario que le da seguimiento a las recomendaciones. Entonces ha servido para eso, ha servido para que en los estados también haya mesas de coordinación de las diferentes instancias que deben ocuparse de la atención de la violencia de género. Aunque parezca increíble, esto de que se coordinara la Fiscalía con el Poder Judicial y se coordinara con la Secretaría de Seguridad para fortalecer las medidas de prevención y fortalecer las medidas de sanción, no se daba regularmente. Y a través de la declaratoria de alerta de violencia de género, y nos ha tocado darle seguimiento en el caso de Sinaloa, hemos logrado que las autoridades se sienten, revisen cuáles son sus carencias, aunque no hemos logrado que las carencias las corrijan, pero sí al menos avanzar al nivel de diagnóstico. Entonces, la alerta de violencia de género debe generar medidas extraordinarias, pero como no está funcionando lo ordinario, pues entonces esas son las dificultades que se encuentran. Cuando se hizo una evaluación a nivel internacional a través del Instituto de las Mujeres, que se hace una evaluación, ponían un ejemplo que vale la pena retomar para poner en contexto de cómo es este tema de la alerta de violencia de género. Decían, es como si frente a un tema de aumento de incendios,
se hace la declaratoria de una alerta, de una llamada de emergencia. Pero resulta que en esa ciudad donde se hace esa declaratoria de alerta de los incendios, no existe estación de bomberos. Así es con el tema de la alerta de violencia de género. Es decir, hay una declaratoria de emergencia, pero lo ordinario, lo que es común, lo que debiera existir de respuesta, no existe. Por ejemplo, yendo al tema de declaratoria de alerta de violencia de género en Sinaloa, nos encontramos que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el caso de Sinaloa no existía. Nosotros con la declaratoria, con la solicitud de alerta de declaración de violencia de género, habíamos solicitado que el tema de la atención a las víctimas de feminicidio, las familias de las víctimas de feminicidio, fuera de mejor nivel, que la atención a las mujeres violentadas sexualmente fuera de mejor nivel. Pero lo que nos encontrábamos es que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no existía. No había un solo presupuesto asignado. Cero presupuesto fue lo que encontramos que estaba asignado por el Congreso en tema de atención a víctimas. Entonces, el mecanismo de alerta de violencia de género puede servir siempre y cuando lo ordinario también camine. Y para lo que ha servido no es tanto para lo extraordinario, ha servido para que lo ordinario de alguna manera se active, se mueva. Eso es de alguna forma lo que pudiéramos decir. Entonces, ¿sirve o no sirve el mecanismo? Sirviera más si lo ordinario funcionara. Ha servido para empujar un poco y acabar un poco con la inacción que vemos en muchos niveles de gobierno, que es lo que nosotros hemos dicho a veces. El tema, cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, es que nos encontramos autoridades de brazos caídos. Encontramos que hay inacción en diferentes mandos. Encontramos retrocesos, lo hemos comentado. La Secretaría de Seguridad, en algún momento, con motivo de esta misma declaratoria de violencia de género, nos sentamos a ver cómo iban los programas preventivos. Nos llegaron a presumir en algún momento un botón de pánico, pero en realidad desarticularon las unidades policíacas especiales. Cuando nos hemos sentado con el Poder Judicial, ¿qué nos hemos encontrado? En el caso de Sinaloa, el Poder Judicial, estando en declaratoria de alerta de género, se negó a seguir emitiendo las órdenes de protección si las mujeres no formalizaban una denuncia. Esto, ¿qué implicaciones tiene? No formalizaban una averiguación previa. Con la nueva reforma del Código Único en materia penal, muchos municipios se quedaron sin agencia receptora de las averiguaciones previas. Entonces, habrá mujeres en algunas comunidades que no tengan el acceso a un ministerio público. Tendrán que viajar varios kilómetros para hacerlo, mientras que un juez familiar podría existir en esa comunidad. Al negarse el Poder Judicial a seguir emitiendo las órdenes de protección o órdenes de restricción, evidentemente es cerrarle la puerta a las mujeres para que pidan la protección. Aunque no hay a veces las suficientes policías, pero al menos el sentir ellas que había una orden de protección les generaba un cierto nivel de seguridad. Entonces, la alerta de violencia de género puede servir, sin duda, es una estrategia de avanzada, es un mecanismo de avanzada. Lo que no ha servido es que lo ordinario, lo que debe ser lo cotidiano, las acciones que deben de emprenderse para erradicar la violencia, para frenar, para sancionar la violencia contra las mujeres, eso es lo que no ha funcionado. Y al no funcionar esto, con alerta o sin alerta, en realidad lo que encontramos es que la violencia viene creciendo. En el caso de Sinaloa, aunque Natalia va a contar un poco cómo ha sido el tema del proceso, la declaratoria en Sinaloa, solamente quisiera comentar cómo las estadísticas que también tiene por ahí Natalia hablan del aumento de la violencia en los últimos años. Estamos hablando que cuando nosotros hicimos la solicitud de declaratoria de violencia de género, habíamos encontrado que la violencia contra las mujeres en el hogar había subido aproximadamente en un 90%. A la fecha, lo que encontramos es que desde la comparación que nosotros hacemos, casi desde el sexenio que estudiamos, porque nosotros hicimos la solicitud en 2006, lo que vamos a encontrar es que del 2006 al 2019, por ejemplo, que hacemos esta medición, el aumento de la violencia contra las mujeres en el hogar se ha multiplicado. Más de un 100% ha subido. Y solamente en los 2 últimos años del gobierno de Quirino Ordaz,
la violencia contra las mujeres en el hogar subió un 64%. La violencia sexual, nosotros encontramos del 2010 al 2016 que había un aumento de la violencia sexual aproximadamente en un 30 y tantos por ciento, un 35%. En los últimos años del gobierno de Quirino Ordaz, encontramos un aumento de la violación, solamente de los casos que se denuncian, que son la minoría, porque la mayoría de las víctimas deciden no denunciar, un aumento del 44%. Es decir, hay una escalada, hay una tendencia ascendente de la violencia contra las mujeres, hay una tendencia ascendente de la crueldad. En Sinaloa es de los estados donde más se utilizan las armas de fuego para asesinar a las mujeres. Es también uno de los estados que tiene el mayor número de mujeres que son calcinadas, que son torturadas, y esto habla entonces de un incremento de la violencia feminicida, más allá de que la estadística de mujeres que son asesinadas pueda subir o bajar de un año a otro. Viene creciendo la violencia contra las mujeres en el hogar, que es como el lugar de origen o es donde se gestan, donde se originan muchos de los feminicidios. Cada vez más vemos casos, nos conmovió el caso de la jovencita que fue asesinada precisamente el 25 de noviembre, una jovencita de 22 años, Abril, que deja a una menor de 3 años huérfana, y así hemos conocido diferentes historias. Entonces, el mecanismo de alerta a violencia de género puede servir. Sin duda es una medida extraordinaria, sin duda es una medida de avanzada, concebida por feministas altamente comprometidas. Lo que no han servido en México son las autoridades. Y mientras tengamos esa falta de voluntad política y esa falta de compromiso con las mujeres y esa falta de compromiso para frenar la violencia feminicida, la violencia sexual y todas las modalidades de violencia contra las mujeres, no va a haber ley que sirva. Pero sí hay una tarea pendiente. Las legisladoras deben de retomar, las legisladoras federales, la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Porque no solo el mecanismo no ha servido, esa ley de avanzada, progresista, esa ley que fue concebida por feministas, le falta un capítulo, que son las sanciones. Mientras no tenga sanciones, pues como digo, es como si se dijera, está prohibido el robo, pero no haya sanciones. Bueno, yo con esto quisiera terminar mi intervención, dejar a Natalia, es una activista, luchadora, feminista, comprometida y conocedora también de este tema. Les agradezco mucho y les pido disculpas de antemano por cortar a este nivel mi participación. Muchas gracias por su participación, doctora. Un excelente tema, la verdad. Tenemos muchísimas preguntas. Sí. Bienvenida, Natalia Reyes. Adelante, por favor. Gracias. Gracias, doctora Tere. Gracias, Maristel. Gracias, Gracias. doctora Buenas Alma. tardes. Buenas tardes, doctora. Me voy a permitir recapitular como lo que dijo la doctora, como la experiencia de Sinaloa, para que podamos entender cómo ha sido el proceso inicial de la solicitud de este mecanismo, porque como que todavía no se alcanza a comprender la relevancia de esto, ¿no? Y de que es un mecanismo que solamente se pueden promover desde las organizaciones de la sociedad civil que tengan experiencia en estos temas y desde organismos de derechos humanos. Entonces voy a proyectar un PDF que es de un PowerPoint donde estamos haciendo un comparativo de lo que dice la ley, en este caso el reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y cómo fue que desde el colectivo fuimos como llenando estos requisitos. Permítanme un momento, por favor. Ok. Entonces, nosotras primero, ¿no? Viendo ¿qué es el mecanismo de la alerta de violencia de género? La doctora ya lo dijo, son acciones gubernamentales de emergencia que no solamente dependen de la decisión del Ejecutivo Estatal, sino también de los municipios, pero siempre de la mano con las autoridades federales, en este caso sería la CONAVIM y el Instituto Nacional de las Mujeres. Existe otro tipo de solicitud de alerta de violencia de género que es por agravio comparado. El estado de Veracruz y creo que el estado de Tlaxcala y Puebla tienen también solicitudes de alerta de violencia de género por el tema de aborto y por trata de personas. Entonces, y
nosotras integramos esta solicitud con base a lo que dice este reglamento, la presentamos por escrito, la enviamos el día 8 de marzo de 2016 al Instituto Nacional de las Mujeres, quienes son quienes reciben la solicitud, y nosotras teníamos que argumentar cuál era la situación de las mujeres haciendo como corte que mencionó la doctora. Hicimos un recuento de los delitos que impactan directamente a las mujeres o con mayor frecuencia o que son de alto impacto, que son los que tiene la Fiscalía, que es el delito de homicidio doloso, feminicidio, violación, violencia familiar, y también añadimos las llamadas a línea de emergencia. Sinaloa también tiene un modelo de atención con unidades de crisis de emergencia de violencia familiar aquí en Culiacán, en la zona centro, que es operado por el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, por el CEPAVIP, donde si sucede pues no sé, un caso de violencia que se esté llevando a cabo en ese momento donde la víctima corre riesgo su integridad física, pueden llamar al 911 y el 911 canaliza a CEPAVIP y activan una red con Policía Municipal y Ministerio Público. Bueno, estas llamadas a la línea de emergencia, resulta que hay entre un promedio de 33 llamadas, 33-35 llamadas al día solamente en el área de Culiacán y Navolato. Observamos en nuestro recuento que estas llamadas iban en incremento, así como las denuncias ante el Ministerio Público por violencia familiar, y las integramos en el documento de la solicitud. Hicimos un recuento, como les menciono, violencia familiar, y también de las órdenes de protección. Contamos las llamadas de la línea de emergencia y las órdenes de protección. También es importante pues destacar que en ese entonces observamos que en el contexto de esas llamadas, más del 80% la violencia que sufrían las víctimas era de alto riesgo. Entonces es cuando se plantea, creo que la licenciada Marlene de la Agencia Especializada en Violencia Familiar y Sexual, ella va a hablar sobre el feminicidio. Y el antesala de un feminicidio es la violencia familiar en Sinaloa. En mayor proporción, así ha sucedido. Algunas víctimas tenían órdenes de protección y pues bueno, son casos donde nosotras poníamos como el énfasis de que había que fortalecer toda la estructura de atención a la violencia familiar, tanto de prevención y atención y también de sanción. Ok, los datos que pudimos encontrar los solicitamos a través de acceso a la información por oficio y mediante la plataforma que tiene la que en ese entonces era Procuraduría, ahora Fiscalía, de una pestaña que se llama Mujeres Ofendidas. Es información pública, la actualizan casi cada mes, cada 2 meses, y también hicimos como el comparativo por años. Pedimos también al Supremo Tribunal de Justicia la relación que tenían las personas inculpadas con las víctimas, las edades, los medios empleados, y creo que por ahí los municipios donde se dieron estos feminicidios. También viene en la página de la Fiscalía, pero también de pronto era interesante cotejar si lo que estaba como información pública realmente coincidía con la información que están en archivos dentro de estas instituciones. Las órdenes de protección es un mecanismo también de vanguardia que viene en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tanto a nivel federal como estatal, y pues como su nombre lo dice, es un documento que solicitan las víctimas, y ahora ya lo pueden solicitar directamente entre el Ministerio Público, donde se le notifica a la persona inculpada que pues no puede acercarse a la persona X distancia, ni tampoco tener contacto con ella, etcétera, ¿no? Sin embargo, dentro de este inter de la solicitud, hubo un caso en Guasave, si recuerdan, el caso de Iracema, que ella tenía una orden de protección y pues inmediatamente se le venció, pues fue asesinada al interior de la casa de un familiar de ella. Y bueno, entonces, también recién pasó una chica que fue asesinada por su expareja y estando embarazada también. Entonces, la orden de protección necesita forzosamente el monitoreo de las autoridades municipales, en este caso la policía de los municipios que están en alerta, y pues
es donde nosotras también hacíamos énfasis de las capacidades de los equipos policíacos que respondan con perspectiva de género, derechos humanos y además de una atención inmediata a las víctimas. Para no alargar tanto esto, bueno, hicimos toda la argumentación. Otros puntos que que añadimos fue el agravamiento de la crueldad y la hazaña, porque si bien el delito del feminicidio no lleva un incremento considerable, sí la crueldad. No podemos hablar sobre que solamente están disminuyendo los delitos, sino también cómo se están dando estos, ¿no? Hemos visto incluso antes de la solicitud de la alerta, casos emblemáticos como el de Perla Vega, una maestra que fue asesinada al interior de su casa, apuñalada, y el del año 2012. También el caso de la activista Sandra Luz, que en la búsqueda de su hijo fue asesinada. El caso de la señora que fue arrastrada en la plazuela de Nabolato a plena luz del día, a mediodía. Entonces, cómo este caso no se clasificó como tentativa de feminicidio, sino como golpes, como lesiones dolosas, perdón. Los hallazgos de dos mujeres que fueron encontradas dentro de sillones en el sector suroriente de la ciudad, el asesinato de una niña a la orilla de un canal en Angostura y, como les comentaba, el caso de Iracema en Guasave. Cuando realizamos esta narración y la solicitud, integramos un expediente que lo hicimos en su momento público. Por allí igual en algún momento le podemos compartir la liga de donde pueden encontrar todo esto que les menciono. Y nos admiten la solicitud, nos mandan el oficio por tanto la entonces presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres como la titular de la CONAVIM. Admitieron esta solicitud, se creó un grupo de trabajo, o sea, se realizó una convocatoria para integrar un grupo de trabajo que estudiara la solicitud y vinieron a Culiacán y algunos municipios del estado para ver que efectivamente la solicitud se daba cuenta de, más bien como para corroborar, ¿no?, lo que decía la solicitud, pero encontraron más cosas además de las que nosotras pusimos. Se realiza la convocatoria, se entrega y este grupo de trabajo emite un informe. Todo esto también que comento está dentro de una pestaña en la página del Instituto Nacional de las Mujeres, Alerta de Violencia de Género, o dentro de la CONAVIM. Se entrega, nos hace de conocimiento la comisionada que este informe se entrega al gobernador Mario López Valdés del sexenio pasado, que él tiene un plazo de algunos meses para, digamos, como aceptar que esta solicitud, este informe, las conclusiones y propuestas de este informe, que son 5 conclusiones, 6 conclusiones que consideran algunos indicadores de cumplimiento, donde le dicen al gobernador, usted puede trabajar en ellos durante 6 meses y así no se decreta la alerta. ¿Qué pasa? Pues siguen habiendo casos emblemáticos en Sinaloa, y es hasta marzo de 2016, el 31 de marzo de 2016, donde se declara la alerta de violencia de género en Sinaloa para 5 municipios, y que esta declaratoria contiene recomendaciones y conclusiones de los cuales derivaron a un seguimiento de un grupo en el estado, que lo comprenden las instituciones que forman parte del sistema estatal para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y bueno, cada uno de ellos, a modo de análisis desde sociedad civil, nosotras pensamos que han continuado dando cuenta de las acciones operativas de trabajo corriente que realizan, o sea, capacitaciones, rondines, etcétera, pero no observamos acciones contundentes para trabajar directamente estas recomendaciones de la alerta. Déjenme, les proyecto los retos que encontramos para cerrar mi presentación. Es una lámina, parecen pocos, pero son importantes.
Primero que nada, nosotras ya hemos dado cuenta en cada uno de estos ejercicios que nos interesa mucho ver las acciones extraordinarias, las acciones de emergencia, no solamente como nosotras como órgano promovente, sino también como parte de redes nacionales y locales de seguimiento de la alerta de género, pero también del acompañamiento a las familias y familiares de víctimas de feminicidio. Y que el éxito de una alerta de género radica en la coordinación interinstitucional. Entonces, todavía vemos que los municipios ni siquiera saben, los alcaldes sobre todo, lo que les compete, o si lo saben, no lo toman en cuenta ni como prioridad. Y pues, ¿qué pasa, no? Casos nuevos de feminicidio, acentuamiento en la crueldad, más casos de violencia familiar, más casos de violación, y lo que estamos viendo mucho en este contexto de pandemia es casos de abuso sexual infantil. Entonces, lejos de decir que se está trabajando de manera interinstitucional y coordinada para prevenir y atender el fenómeno, estamos viendo cómo hay otras manifestaciones de violencia que no habíamos advertido antes de la pandemia. Urge, este tema es importante, que aunque es obligatorio, observamos que no hay sanción si no cumplen con incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas y programas estatales y municipales. De eso nosotras dimos cuenta también el año pasado que realizamos, que fuimos parte de mesas de trabajo con cada una de estas instituciones que forman parte de este sistema y que se comprometieron a incorporarla y a crear planes y programas acorde a la perspectiva de género. También observamos que hace falta fortalecer la prevención de la violencia contra mujeres y niñas y un apoyo verdadero e integral a las víctimas y sus familias. El tema de reparación del daño en Sinaloa ni siquiera está visibilizado. Creemos que urge desde el Congreso del Estado, desde el Supremo Tribunal de Justicia, la Fiscalía y desde el gobernador y desde la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que redoblen o que tripliquen o cuatripliquen o multipliquen sus acciones para que sepan las víctimas las familias de las víctimas a dónde acudir, con quién se le brinda acompañamiento, con quién se le va a dar seguimiento, y que no crean que sus casos van a quedar en el olvido, ¿no? Lo peor que le puede pasar a un familiar es que les digan que si no saben la identidad del feminicida, no, es imposible obtener justicia. Entonces, las autoridades de investigación tienen que poner mucha atención en ello, porque además son violaciones a los derechos humanos, y las víctimas han sido muy generosas en no ir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos cada vez que sus derechos sean violentados en alguna de estas instituciones. Es necesario también los castigos ejemplares. Estamos viendo cómo la Fiscalía sí ha estado resolviendo algunos casos, pero son recientes, y el decreto de la alerta señala también todos aquellos casos de feminicidio y homicidio doloso de mujeres, no solo de los últimos 2-3 años. Mujeres y niñas, perdón. Necesitamos también que desde el Poder Legislativo se pongan en marcha aquellas reformas legislativas necesarias para reforzar la ley la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en Sinaloa. La ley de víctimas también es necesaria inyectarle dinero, inyectarle presupuesto, no solamente a la Comisión Estatal, sino a aquellos otros entes de gobierno que atienden a las víctimas y a sus familias. Por eso a veces reconocemos el trabajo de los colectivos de buscadoras en todo el estado. Sin ellas, ya han visto que ellas son quienes buscan y encuentran. La sociedad civil es indispensable para este ejercicio de la búsqueda de justicia. Entonces, lejos de criminalizárseles, hay que apoyar a estas agrupaciones. Y no digo solamente que se les apoye desde las comisiones de víctimas o la comisión de búsqueda, sino un apoyo real y que se les brinde seguridad, que no sean víctimas más de criminalización ni de hostigamiento. Entonces, finalmente,
nosotras fuimos parte de esas mesas de trabajo que les comento y es necesario que se les dé seguimiento a esos acuerdos, pero además que se piense también desde nuestro punto de vista en realizar aquellas medidas para levantar la alerta de violencia de género. Nosotras creemos que es cumplir con aquello que dice la declaratoria, pero este ambiente o contexto de COVID nos ha dado mucho más que decir. Por ejemplo, el cambio de oficina de CEPAVIF constituye también una violación a la información, perdón, al acceso de las mujeres a la atención a las víctimas de violencia familiar. No son espacios adecuados para la atención. Sabemos que hay un centro de justicia aquí en Culiacán, sí, pero también que del año pasado y de este año hubo recursos de CONAVIM que no fueron proyectados para el Estado porque pues no se le dio seguimiento a ello como con la urgencia debida. Entonces nosotras hacemos un exhorto a las autoridades, tanto del Estado, al gobernador, a quienes son titulares del Supremo Tribunal de Justicia, de la Fiscalía, de los órganos, del Congreso del Estado de Sinaloa, de los alcaldes y las alcaldesas, para que el 2021 no sea un año estéril en el tema de alerta de violencia de género, que Sinaloa no sea uno de los tantos estados donde las autoridades no avanzan en nada. Necesitamos que reaccionen, necesitamos que accionen y que no solamente nos volvamos discursos de días conmemorativos o fechas emblemáticas. La alerta de violencia de género ha servido, sí, para visibilizar que existe una violencia cruel contra mujeres y niñas y no servirá en la medida en que las autoridades no hagan lo que les corresponde. Por mi parte es todo. Muchas gracias y estoy a la orden. Excelente, Natalia. Muchas gracias por tu valiosa participación. Vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Por el tiempo, pues son muchísimas las preguntas. La verdad, la gente ha estado muy interesada en el tema. Es muy importante. Karen B. Aragón te dice excelente tema. Eduardo López, interesante tema. Magali Insunza Valenzuela dice excelente conferencia sobre alerta de género. Hay una pregunta aquí de Ana Castellanos, dice, ¿qué se necesita para tener la certeza de la justa aplicación de la ley? Y Erika Costa dice, urge albergues seguros y acompañamiento de las víctimas de violencia. Y pues muchísimas felicidades de parte de la asistencia. Okay. ¿Respondo? Sí, por favor. Ok. En el caso de qué se necesita para tener la certeza de la justa aplicación de la ley, nosotras pensamos que el acceso a la información es importantísimo. Necesitamos que los datos sean públicos, que sepamos cuántos de los casos de las carpetas abiertas respecto a los feminicidios, homicidios dolosos de mujeres o todos aquellos delitos contra mujeres y niñas, cuántos de ellos han sido casos con sentencias condenatorias, con sentencias absolutorias, cuántos están abiertos, cuántos están cerrados, porque esto sirve para que la ciudadanía también confíe en que si es víctima de algún tipo de delito, la justicia está de su lado. Entonces, en la medida en que la sociedad se esté informada de cómo se va cumpliendo no solamente con la declaratoria de violencia de género, sino con todas aquellas acciones que los entes gubernamentales, los entes públicos desempeñan, desarrollan. Aquí mencionaban también DIF. DIF es importantísimo en este tema, porque vemos mucho que la violencia familiar hay como una doble o triple función entre instituciones, y DIF necesitamos que tenga perspectiva de género. Sabemos que trabajan desde la perspectiva de familias, pero es un tema que ya fue rebasado hace algunas décadas. Entonces necesitamos que tengan una visión más actualizada de la problemática y que puedan también con ello abonar a que se aplique la ley, ¿no? Ok. Muy bien, Natalia, muchas gracias. Para finalizar, daré lectura al reconocimiento que se dará de manera virtual.
Cultura de Paz desde las mujeres, diversas cosmovisiones, y el H Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente otorga el presente reconocimiento a la C. María Teresa Guerra Ochoa por su valiosa participación como ponente en la conferencia ¿Sirve o no el mecanismo de alertas de violencia de género en México?, realizada en el tercer Congreso Internacional Cultura de la Paz desde las mujeres, diversas cosmovisiones, mujeres y hombres por las masculinidades positivas, transmitido los días 27 y 28 de noviembre de 2020 en la plataforma digital Zoom del H Congreso del Estado de Sinaloa. La diputada presidenta de la Junta de Coordinación Pública, Graciela Domínguez, coordinadora del Tercer Congreso Internacional Cultura de la Paz, Alma Belia Cázares, y fundadora de COEFAM, Laura Beatriz Chávez Zavala. Agradecemos a la doctora Tere Guerra y al público que nos acompañó durante la transmisión de esta conferencia organizada por Cultura de Paz desde las mujeres de diversas cosmovisiones, el Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente. Los invitamos a que sigan viendo las conferencias del Tercer Congreso Internacional. Que tengan una excelente noche. Gracias, Natalia. Gracias, hasta luego.